dinero a purificar. El problema es conseguirla y conservarla. Cada vez que cambia el gobierno de un país, los acuerdos vuelven a negociarse. Y cuando se trata del agua, que es propiedad de alguien con quien tienes un contrato, ya no es mercancía segura. La única manera de que sea segura es fabricarla mediante desalinización. Para algunos, depender de la desalinización en el futuro no es una mala opción. Solo los países ricos, el Banco Mundial o las grandes empresas, o la combinación de los tres, podrían construir plantas desalinizadoras. Lo que realmente sucederá es que las grandes empresas se beneficiarán de las aguas contaminadas. No les interesa que los contaminantes dejen de verterse al agua. Pretenden crear un sistema en el que ellos ofrecerán una carísima tecnología para depurar el agua contaminada. El agua es el producto de un proceso, y ese proceso es propiedad de las compañías. ¿Quiénes acaban dirigiendo las plantas de diésel? El agua es fuente de vida, y esas plantas de diésel son la manera de acceder al agua. Pero si recaen en manos privadas o en manos de los gobiernos, entonces ellos controlarán nuestras vidas. El agua es una magnífica inversión. Pagamos por las botellas de agua y podríamos llenarlas gratis con agua del grifo. La diferencia entre el agua embotellada y el agua del grifo es casi siempre insignificante. Debido a la escasez de agua en todo el mundo, los grandes lagos empiezan a estar en el punto de mira. Nos preocupan nuestras aguas. De hecho, yo creo que son nuestras. No tienen el derecho a quitárnoslas. El fallo de nuestro marco legal es que concede los mismos derechos a las empresas que a los ciudadanos. Y sería posible que de pronto apareciera Nestlé y empezara a extraer agua. Todo empezó con una reunión que celebramos en New Haven. Como es lógico, Perrier contrató a un asesor para que analizara todos los efectos de las extracciones, y nos dijeron que no tendría ninguna consecuencia negativa. No pasaría nada, ni habría ningún problema con el lago. Le dije a un amigo de la hidrológica, Tom, nos aseguran que esto no va a afectar al lago. Y él respondió, ese tío no es hidrólogo, es traficante de agua. Nos dijeron que no teníamos nada que hacer contra ellos ni sus asesores, pero empezamos a reunirnos y a invitar cada vez a más gente. Nos quedamos asombrados por la cantidad de gente que vino, vecinos de la zona, agricultores, jubilados. El problema alcanzó una magnitud estatal y exigió la intervención del gobernador competente. Este, que primero apoyó la empresa, tuvo que decirles que los vecinos la rechazaban. Se fueron de Michigan a Wisconsin. En 1892, gran parte del territorio de los Grandes Lagos fue entregado por el gobierno de Illinois a una empresa privada. Cuando el siguiente gobierno subió al poder, revocó la escritura de propiedad y en 1892 el Tribunal Supremo de Estados Unidos declaró la zona de los Grandes Lagos un área de dominio público. No podía utilizarse, traspasarse o transferirse en beneficio privado. Esa sentencia sigue siendo válida, igual que en el siglo XIX, y es exactamente lo que sirvió de base para presentar la demanda. MCWC estaba aún esperando respuesta cuando Nestlé empezó a enviar cartas a los miembros de la asociación. Era gente joven que había manifestado su opinión en la prensa y les advirtieron de que iba a presentar demandas con el objetivo de intimidarlos y silenciarlos. Cuando las empresas demandan a ciudadanos, activistas, normalmente se apoyan en argumentos absurdos y suelen perder. Pero eso no evita que el ciudadano tenga que incurrir en cuantiosos gastos por los honorarios de los abogados. Servirse de estas demandas para disuadir a los activistas resulta indignante, pero es una medida totalmente lícita. Me pareció ultrajante, pero...
Pretendían intimidar, y su actitud afectó a MCWC como organización y personalmente a mi madre. No me importaba lo que Nestlé pudiera hacerme. Yo luchaba contra ellos y estaba decidida, pero no iba a permitir que nadie se metiera con mi familia, en particular con mis hijos. Hubo unas 3 o 4 audiencias públicas. Nestlé se mantuvo a la espera. Había prensa, había televisión. Yo solo di mi opinión o dije verdades basadas en hechos. Así que fue muy duro conocer sus intenciones. Yo pensé, prefiero morir antes de que se salgan con la suya. Entonces Nestlé vino a Farris a hacer una presentación y mi hijo Chris estaba allí. Me llamo Chris Weir. Pensé que lo mejor era defenderme públicamente y cuanto antes. Recibí una carta que decía que yo, Chris Weir, estaba acusado por hacer declaraciones difamatorias y por calumniar. Es muy duro para una madre vivir eso. Bueno, Chris, si quieres contestar brevemente, pero me gustaría que la gente planteara preguntas sobre el proyecto, no preguntas personales. ¿De acuerdo? Todos los asistentes demostraron su indignación. Chris, al final hablaremos de eso, si tenemos tiempo. Si no hay más preguntas sobre el proyecto o sobre la política del agua y queda tiempo, trataremos ese tema. No me contestaron entonces, ni tampoco más adelante. La demanda nunca se llevó a cabo. Fue una táctica intimidatoria. El juez dijo que si el nivel del agua disminuía, estarían cometiendo una ilegalidad. Y allí se terminó todo. Al menos eso creíamos. Pasó cerca de un año hasta que se celebró el juicio. Creíamos que estaba todo solucionado, pero después de 3 días, resultó que el Tribunal de Apelación admitió el recurso de Nestlé. Nestlé recibió autorización para seguir extrayendo casi 760 litros de agua por minuto. El agua es un bien en demanda, y los que la demandan normalmente no tienen suministro. El suministro se encuentra en otras partes del mundo. La cuestión es, ¿cómo llevarlo al mercado? Esto provoca una lucha, y nosotros estamos entre la población urbana y la rural. Las empresas están constantemente vigilando las tierras de los agricultores. Van de granja en granja preguntando, hola, ¿qué tal? ¿Dedica todo el día a los cultivos? Debe de ser mucho trabajo. ¿Qué le parece si le compramos el agua? Es una tendencia que se implanta cada vez más a medida que la población se traslada a las ciudades. El agua suele proceder de los campos donde se cultiva nuestro alimento, una práctica realmente torpe. El agua del norte de California se transporta a través de enormes conductos y canales hasta el sur de California y se utiliza para cultivar alfalfa. La alfalfa se transporta en barco a lugares como Japón y allí se emplea para alimentar al ganado, sobre todo al buey de Koo. Después, la carne del ganado es exportada a Estados Unidos. Hemos implantado un sistema agrícola que ha dejado de ser eficaz y que se basa en el concepto del agua virtual. Se cultiva cereal para exportar en tierras de secano y después se transporta a países muy alejados. Lo lógico sería producir los alimentos que se den en cada zona de un modo sostenible. Aquí en Kenia, por ejemplo, se cultivan la mayoría de las rosas que se venden en Europa. Las cultivan para exportarlas. El terreno de cultivo está en torno al espectacular lago Naivasha, cuya desecación se acelera por momentos. Y las culpables de todo eso son empresas extranjeras que exigen enormes plantaciones. Si continúan así, dentro de 5 años el lago será un charco. África es uno de los continentes más secos de la Tierra y sin embargo exporta agua. El Banco Mundial les obliga a exportar agua para pagar su deuda. Es un robo, es casi una forma de asesinato.
Joan Thorpe Ruth era realizadora de documentales y fue nominada a los Oscar.